Y aquí introducimos la librería NumPy, que es la programación numérica en Python. Igual, abrimos en una pestaña nueva el cuaderno en Colab y vamos a ver un poco sobre NumPy. Aquí tengo un poco la introducción, que NumPy, librería de Python para crear y operar con vectores y matrices. Programada en C, por eso nos da un poco de bastante eficiencia en la computación numérica. Vale, pues importamos NumPy. Para importar cualquier librería, en Python es import, la palabra reservada import y la librería. Pero para que no estar llamando a NumPy, porque hay que escribir mucho, podemos darle un alias. Podemos importarlo como NP, que es lo que se suele hacer. A NumPy se le suele dar el alias de NP. Esto es una manía que tengo yo de que siempre que importo una librería me gusta ver en qué versión estoy viendo, por si si algo falla para ver en qué versión estoy. Esto lo hago yo muchas veces. Pongo de cualquier librería, si ponéis punto barra baja versión barra baja, siempre vamos a ver en qué versión estamos de la librería que importemos. Vale, pues NumPy, como hemos dicho, es una librería numérica que nos permite programación, sobre todo cuando tenemos arrays, que es como una lista de Python, pero mucho más eficiente. Y nos servirá para eso, para cuando trabajemos con muchos datos. Array de una dimensión es simplemente como una lista, ¿no? Pero ahora se lo digo que va a ser un array de NumPy. NumPy.array para crearlo. Y nos crea un array como una lista que contiene el elemento 1, 2, 3 y 4. Lo imprimimos, vemos el tipo y vemos esto es nuevo. Vemos la forma, esto lo vamos a usar mucho, sobre todo cuando ya entremos en Deep Learning, que todo es, pues eso, vectores, matrices, siempre hay que ver en qué forma tendremos los tensores, que también se llama tensor a esto. Esto es bastante útil, pero de momento vamos a hacerlo sencillito. El array, tal, vemos que de tipo NumPy array y vemos que es 4. Vale. Vamos a hacerlo ahora de 2 dimensiones, que esto ya es lo que se conoce como matriz. Lo creo que podemos entenderlo como una lista de listas, que es como un cuadrado, ¿no? Ahora lo vamos a ver impreso. Pero eso, mi array de 2 dimensiones va a ser primera fila 1, 2, 3, segunda fila 1, 2, 3, 4, y esto es la matriz esta. Y ahora vemos la forma, que es, en la primera dimensión tiene 2 elementos, que son el número de filas, y en la tercera dimensión vemos que tiene 3, que es el número de columnas. Esto es una matriz o array, etc. Podemos hacerlo empezar a hacer 3, 4 dimensiones, todas las que queramos. Si empezamos a juntar listas de listas de listas, etc. Vale, NumPy nos ofrece formas de crear arrays predefinidos que se usan en situaciones bastante, por ejemplo, para no tener que hacer 0, 0, 0, yo directamente puedo hacer, en vez de array 0, 0, 0, 0, pues le digo, NumPy, dame un array de ceros de esta dimensión, de este tamaño, pues me lo creo. O hámelo de unos, por ejemplo, de 3 filas y 6 columnas. Siempre primer elemento fila y segundo elemento columnas. Pues 3 filas y 6 columnas de unos. O hámelo una constante, por ejemplo, el 7. Pues un array de 7. O hazme esto creo que matemáticamente se llama matriz de identidad, que es la diagonal de unos. Pues hazme un array, que esto siempre va a ser cuadrado, pues eso, una matriz de identidad de tamaño 2. Esto se usa mucho. Si queremos rellenar elementos aleatorios, el random, pues hazme una matriz de elementos aleatorios de tamaño 2. Cuando llamamos random, estamos cogiendo elementos aleatoriamente entre 1 y 0, con una distribución uniforme, que siempre o desde 0 a 1 lo que salga. Pues 0,5, 0,9, etc. Esto si lo multiplicamos por 10 o por 100, por ejemplo, si lo multiplicamos por 100, van a ser porcentajes, ¿no? 14, 14, 72, 68... Pero si en lugar de la distribución uniforme, quiero una distribución normal, que ya veremos es un poco
que es eso, una distribución normal. Es otra forma de samplear o de coger elementos de una distribución. Esto va a ser con distribución normal, recordamos que es media cero, desviación estándar 1. Otra forma de crear elementos aleatorios. Vale, pues esta es la forma de crear matrices. Ahora, ¿cómo accedemos a parte de esa matriz que estamos creando? Esto ya es lo que se conoce como indexing o selección, vamos. Me creo un array bastante grande que llamo A. Vale. Vale, quiero coger el primer elemento. Recordamos, primero la fila, segundo la columna, que voy a coger el 1. Igual que en las listas, podemos coger el último con el -1. Por ejemplo, de la última fila, en vez de coger el último, voy a coger la segunda columna. Pues pongo -1 y 2, que es la segunda columna. Pues cojo el 10. No, perdón, he fallado. El 11, que es este 0, 1, 2. 2 es tercera fila. Tercera columna, perdón. Vale, si yo quiero coger, pero solo en un que se conoce como un eje, en un axis, en inglés, que es lo que la nomenclatura de NumPy, en un solo axis. Por ejemplo, quiero coger solo la primera fila. Fila 0, perdón, sí, fila 0, pero las columnas quiero cogerlas todas. Pues pongo estos 2 puntos, que es como 2 puntos es cojo todo. Igual, última fila, cojo todo. O primera columna, no, perdón. Segunda columna, cojo todo. Segunda porque es el 1. Y estos son todas las filas. Quiero coger una parte del medio, pues desde todo hasta la tercera fila, pero de las columnas de la 1 a la 3, puedo ir jugando, puedo ir indexando. Está cogiendo este trocito de aquí. Vale, al igual que las listas, cada elemento aquí tienen un tipo de datos, los elementos que contienen. Y esto, recordamos que la forma con puntos APE, pero si quiero ver el tipo de los elementos que voy guardando, es con punto de type. Entonces, me creo de números enteros qué tipo tienen. Esto es un poco más específico, ya no me dice entero, sino me dice entero de 64 bits. Yo lo puedo crear como quiera. Como segundo parámetro, puedo darle el tipo de dato que yo quiera. Por ejemplo, si pongo comas, ahora no es un entero, sino es un float, decimales, de 64 bits. Pero lo que digo, si puedo ponerle el tipo que yo quiera. Entero, pero quiero que sea de 16 bits solo, pues se lo digo, como segundo parámetro de la función de crear array. Ponme el tipo para que ocupe menos memoria. Igual, con float. Vale, aquí podéis ver los tipos que existen. Booleano, byte, enteros. Los enteros de 8 bits, de 32. Los float, enteros sin signo, que son positivos solo. Tal, todos los tipos. Vale, ahora vamos a empezar a hacer operaciones con estas matrices o en estos vectores. Vectores cuando tiene una dimensión solo, matriz cuando tiene 2 dimensiones. Pues para operar, nos creamos 2 vectores y vamos a hacer operaciones sencillas. Aquí se ve mejor. Sumo elemento a elemento con el más, resto elemento a elemento con el menos, multiplico elemento a elemento con el asterisco, divido. Vale. Y esto ya no es el producto elemento a elemento, sino el producto escalar, o el dot product en inglés. Otra forma de multiplicar, pero que es como que multiplico elemento a elemento y luego los sumo. Por ejemplo, el producto elemento a elemento de estos 2 vectores es 1 por 2, 2, 1 por 3, 3, 1 por 5, 5, pero cuando hago el producto escalar, lo sumo, 2 más 3 más 5, 10. Esto es el producto escalar, que se usa mucho en ciertos momentos. También se puede llamar de otra forma a las operaciones. Si yo pongo numpy.dot, que es el producto escalar de estos 2 elementos, o puedo darle a la raíz cuadrada de
de todos los elementos a la raíz cuadrada con numpy.squareRoot, la media, la desviación estándar, otras operaciones que se usan mucho en ciencia de datos. Vale, aquí me creo un array de 3 dimensiones, aleatoriamente. Primera dimensión, ya no hablamos de filas y columnas porque esto mentalmente es como un cubo. En una dirección del cubo, en una arista tiene 2 dimensiones, en otra dirección tiene 8 y en otra dirección tiene 4, ¿no? Entonces tiene como esta forma. Y sobre este cubo, o este tensor de 3 dimensiones, puedo hacer operaciones. ¿Cuál es la media de todo? Pues punto mian. Vale, lo defino. La media es esto, pero si yo quiero la media en un, digamos, eje determinado, si aplicamos la operación sobre el eje 0, es como que la dimensión desaparece y la forma es de ahora de las otras 2 dimensiones. Si yo quiero aplicar la media, pero sobre este primer eje, primera dimensión, es como que me va a hacer la media de este con este, creo, ¿no? Sí, la media del primero con el primero, la media es como que... y nos da este tamaño. En otra dimensión, pues la media ahora en otra dimensión. O sea, un poco conceptualmente cuesta verlo, pero al final uno se acostumbra. Es decir, que podemos aplicar, esto lo que quiero decir es que podemos aplicar cualquier operación, no en conjunto, sino sobre una parte que queramos. Creo que también se podría poner, cuando ponemos el axis, aquí no me sale la documentación. Ah, bueno, esto no lo he dicho. Si queremos ver la documentación de cualquier función, es con el mayús y el tabulador. Esto funciona en Jupyter. Y en Colab, para que funcione, os doy el truco, que esto lo descubrí hace poco. Para que funcione hay que deshabilitar el autocompletado. Esto creo que lo tendréis activado todos, que por defecto si lo activo creo que no me deja dar con mayús tab, no me sale la documentación, pero en cuanto ajustes, editor y me quito el autocompletado, no sé por qué, ya funciona. Y ya me sale la documentación de cualquier función. Por ejemplo, la media, documentación, me meto dentro del paréntesis y me sale la media, computa la media en el eje que quieras. Parámetros, tal, tal, tal y tal. Devuelve la media, tal. Esto va... Sí, mayúscula tab. Esto es bastante útil. Bueno, es que de aquí he explicado poco. Podemos aquí en ajuste poner el tema oscuro. Podemos hacer muchas cosas realmente aquí. Una cosa muy importante es que podemos, lo que os he dicho, en Colab tenemos una GPU y una TPU gratis. Por defecto están deshabilitadas, pero si nos vamos a entorno de ejecución, cambiar tipo de entorno de ejecución, podemos poner la máquina de aceleración por hardware que queramos. Podemos poner una GPU o una TPU. Esto cuando hagamos Deep Learning, siempre que hagamos Deep Learning hay que poner la GPU, incluso ahora recientemente las TPU que son todavía más rápidas. Pero bueno, eso más adelante. De momento con la CPU vamos que nos sobra. Vale, ¿por dónde nos hemos quedado? Vale, el broadcasting es una cosa muy chula que tiene NumPy que podemos un poco que nos permite operar con arrays de distintas dimensiones. Si yo quiero a todo esto, lo que os he hecho antes, multiplicarlo todos los elementos por 100, no me tengo que crear un array de las mismas dimensiones por 100, sino que simplemente esto tiene el tamaño de 2 por 4 y esto es un escalar, solo un valor único. Gracias al broadcasting podemos multiplicar este valor único a todos los elementos de aquí. Y esto es lo que nos permite el broadcasting. Vale, ya como para acabar, como una curiosidad de NumPy, es que siempre que trabajemos con imágenes, en el fondo estamos trabajando con arrays, con matrices. Y por ejemplo, una matriz, si es en blanco y negro, tiene 2 dimensiones, pero si tiene color, ya son 3 dimensiones, que es el alto y el ancho, y la tercera dimensión es los colores, RGB.
Entonces, para ver un ejemplo de imagen, importamos PIL, que es la librería de Python de imágenes. Y aquí tengo yo una imagen cargada en disco, que creo que no se me va a poder ver. En Colab no sé si va a funcionar. Bueno, os lo muestro sin ejecutarlo. Cargo la imagen, la convierto, esto es tipo imagen, la convierto a array, entonces ya tengo la imagen en tipo de NumPy. Vemos que el tamaño es el alto, el ancho y los 3 canales RGB, y la puedo mostrar. Y esta es la sesión de NumPy. Acordaros que siempre que hagamos el import, casi siempre todo el mundo lo importa NumPy como NP.